Bien, hablemos de los cincuentones. La solución planteada de un giro inesperado en el Frente Amplio, una especie de crisis interna, porque el astorismo no está de acuerdo con las cifras y dice que pone en riesgo la economía y el futuro del país. Hoy, además, la bancada se va a volver a reunir para llegar a un acuerdo, si es que lo logran en el día de hoy, porque ya van varias veces que se reúnen. Pero vamos a hablar de esta situación en particular del Frente Amplio y de esa amenaza de renuncia y lo que podría implicar del ministro de Economía, Danilo Astori, si no se llega a un acuerdo en este tema. Estamos con el politólogo, director de Factum, Óscar Botinelli. Buenos días, Botinelli. Buenos días, gracias por venir. ¿Cómo anda, Óscar? Bueno, ¿esperaba que esto pudiera suceder dentro del Frente Amplio? Bueno, no, digo, sí o no, digo, no, realmente sorprendió el volumen que tomó esto, pero es notorio que este es uno de los tantos temas en que hay claras discrepancias en el Frente Amplio. Yo creo que lo más importante es lo siguiente. Primero, los dos grandes partidos están golpeados, ¿no es así? Por distintas situaciones. El Frente acaba de salir, después de 2 años de estar enredado en lo que se puede llamar el caso Sendik, que lo golpeó y mucho. Y salió bien al final, no tanto por lo que los analistas vimos cómo resolvió el Frente, sino como la gente lo vio, lo que terminó viendo. Sí. Gran condena al Tribunal de Conducta Política, renuncia a Sendik. Después, si el plenario respaldó o no respaldó esos detalles, la gente en general no lo vio y esto permitió que el Frente Amplio empiece a subir en la intención de voto. El Partido Nacional, por otro lado, empezó a estar golpeado por el caso Bascú en la medida que se ha enredado en la misma forma que se había enredado el Frente. Ahora bien, esta discusión del Frente Amplio ya es una discusión que uno diría más normal, no estoy hablando del volumen, sino que, bueno, se discute sobre programas, principios y temas del país, ya no sobre un tema ético de alguien que se resuelve o no se resuelve y se posterga. Entonces, acá hay una discrepancia que puede tener aspectos ideológicos importantes. O sea que por ese lado no lo ve tan grave como lo que sucedió con Sendik. No es que no lo vea grave, lo veo normal en el sentido que las discrepancias en los partidos deberían ser sobre esto. No sobre sí, claro, fue un tema excepcional lo del vicepresidente, ¿no? Claro, no es algo que sea todos los gobiernos, sí, una diferencia. Porque la gente debería tener conductas para que no ocurriera, y si ocurre no debería estar años o meses debatiéndose, no por cargos, sino por visiones de país y visiones de gobierno. Sobre esto hay un primer déficit del Frente Amplio. Esto es el estallido de discrepancias que está terminando el tercer año del tercer periodo, es decir, 13 años de gobierno. Y esto aparece en el TLC con Chile, aparece algo no tan claro todavía, el TLC con Europa, con la Unión Europea, ha aparecido ya en todo un montón de temas. El presupuesto, rendiciones de cuentas, en educación, una, en educación, es decir, acá hay visiones, no es que el Frente Amplio convivan dos visiones, hay un conjunto de matices, pero que extremadamente es el sí o no a cosas. Y el Frente Amplio viene con mucha dificultad para resolverlo. Desde el punto de vista de arquitectura política, creo que el tema mayor es el cambio de rol de Vázquez entre el primer gobierno y este. El primer gobierno, él siempre tuvo una conducta que la aplicó en la Intendencia, que es elijo, o tengo que hacer acuerdos para la gente a la que va a dirigir un área. Y le entrego todo. Haga lo que a usted le parezca. Yo después veo, un hombre de mucho olfato, no, esto no anda muy bien, esto vamos a ajustarlo, esto vamos a cambiarlo, de repente, ¡prum!, afuera. Y cuando los responsables de áreas que se superponen, estoy pensando en enfrentamiento a Astori y Gargano por el Tratado de Protección de Inversiones con Estados Unidos. ¿Que ahora sería Astori Murro? Sí, básicamente. O el propio TLC con Estados Unidos. Bueno, llegaba el momento... Él optaba. No hay acuerdo. Yo arbitro, decidía. Ahora hizo todo lo contrario. Resuelvan ustedes. Yo ya mandé el proyecto, el tema no es mío. Pero en un principio él se pronunció a favor de no cambiar el proyecto. Bueno, sí, pero fue un poco... Yo no lo cambio y ustedes vean. No fue... Este proyecto se aprueba como tal, que es lo que hubiera hecho, o yo lo cambio, que es lo que hubiera hecho su primera presidencia. Ahora es un arréglense ustedes. Es un cambio muy fuerte
sobre Pero quizás no conducción. pensó que iba a llegar a tanto, ¿no? Que se hablara hasta de una renuncia de Astori. O que Astori se parara tanto Bueno, en los la pedales. renuncia nunca terminó siendo del todo confirmada, ¿no? Lo que es claro que esto viene precedido de, primero, llegó a haber un incidente casi personal hace un tiempo en otros temas, Murro, Massoyer. Bueno, renunció. El Massoyer. jefe, no, estoy hablando de un incidente duro que ocurrió en el despacho del Ministerio de Economía. Y ¿Eso luego, por qué tema? no me acuerdo exacto el tema, pero tenía que ver con algo de tema de previsión social o salarial. Y esto terminó con la renuncia de Massoyer, donde se mezclaban varias cosas. El tema director de asesoría macroeconómica. el del ex Ministerio jefe de de asesoría, Economía. el número 3 del equipo económico. Sí, ahí del renunció. Ministerio de Economía, que renunció. Estaba el tema UPM también, en las discrepancias. Es decir, que esto venía, el fuego estaba haciendo hervir la caldera, ¿no? Así que el estallido, yo digo que era bastante previsible. También acá se nota lo que es una falla que ha significado la reforma previsional del 95, notoriamente. Si la reforma hubiera estado de acuerdo a las previsiones, este tema no estaba planteado. Por lo tanto, el tema está planteado porque apareció una falla. Lo que no ha aparecido, más allá de críticas, esto hay que cambiarlo, algo, es que a los 13 años de gobierno, el Frente Amplio no ha discutido y tomó una posición o buscó una posición diciendo esto se deja o se cambia o se modifica algo, sino que resuelve estallidos. Ese es un déficit como política global de En gobierno. cada estallido se filtra el tema de trasfondo, que es quienes están a favor del régimen mixto y quienes querrían que Exacto. desapareciera. Está como tú decís la palabra, trasfondo, pero la discusión... Hay un problema bastante generalizado, y no solo en Uruguay, uno lo ve en la mayoría de los países, que se termina discutiendo la punta y no el principio. El otro día en un debate sobre caja militar, un senador dijo, primero tenemos que discutir para qué queremos las Fuerzas Armadas, qué Fuerzas Armadas queremos, y después de ahí va saliendo todo hasta el tema de los retiros militares. Bueno, acá lo mismo. ¿Cómo queremos que sea el sistema de previsión social? Y una vez definido ¿Qué ajustes tenemos? ¿Cuál es lo que tenemos? ¿Qué modificaciones? ¿O dejamos todo igual? ¿O cambiamos todo? ¿Modificamos algo? No, se empieza por el final. ¿Qué se hace con un sector bastante reducido cuantitativamente, que son los cincuentones? En realidad no son los cincuentones, es un segmento de los cincuentones. La mayoría no están afectados. O es muy poco lo que les modificaría. Pero representa mucho dinero, aunque sea un segmento chico. Claro, exacto, pero me estoy refiriendo desde el punto de vista del número de personas, Sí. no es un tema que tenga la gran mayoría del país afectado o beneficiada. Es un sector menor que justamente es mucho dinero porque es el de las más altas pasividades, o que serían las más altas pasividades de pasar Bueno, que por todo eso al Banco de la Previsión Oficina de Social. Planeamiento y Presupuesto también advirtió lo que generaría en cuanto a distribución del ingreso esta modificación, ¿no? Que tiene otra punta más. Claro, acá se ha planteado una discusión que se ha, digamos, simplificado en yo defiendo la equidad y las cuentas fiscales. No puede haber más déficit y además esto es para unos pocos privilegiados. Esa es la posición, digamos, del equipo económico. Sí. La otra es un tema justicia, el sistema FAP fracasó estrepitosamente y además no son tan privilegiados, pues las jubilaciones no son tan altas en este país y por lo tanto es un tema de equidad. O sea, Astori lo que dijo desde el astorismo es que no están pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones. Bueno, acá hay un tema que es el siguiente. Primero, ha habido un problema un poco ligero en el manejo de los números. Bueno, uno no se puede equivocar de 2.500 a 3.700 millones de dólares. Pero no es que... Claro, en 2.500 Astori había dicho que sí. Cuando se modificó, cuando dio la cifra final, que era casi el doble, ahí fue que dijo que no. Sí, lo que llama la atención es que el Ministerio de Economía haya dicho que sí y no haya hecho los cálculos del Ministerio de Economía y haya tomado lo que venía del Banco de Previsión Social. Me dicen, porque yo no soy especialista en el tema y he seguido los grandes acontecimientos, que el contador Ariel Dabrie, que prácticamente es el gran hacedor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, tuvo 15 años al frente, cuando es citado a la Cámara de Diputados,
Dice, mira, el proyecto todavía no lo estudié, pero mirado así nomás, esto va a andar cerca de 4.000 millones. Nunca se equivoca Dauri en los cálculos, ¿no? 3.700. Se puede estar a favor o en contra de lo que él propone, pero no de cómo calcula. Y efectivamente terminaba en 3.700. Es decir, que a ojo estuvo más cerca que el cálculo. Porque decían que en su momento el cálculo se hizo sobre la base de que las personas iban a jubilar con 65 años y ahí estaría la mayor diferencia. Claro, estos cálculos, como pasa con todo cálculo a futuro, toma una serie de variables. ¿Cuál es la edad que se van a jubilar? ¿60, 63, 65 o 70? Entonces resulta que dice, no, la mayoría se está jubilando. El promedio 63. Se había calculado 65. Segundo, perfecto. ¿Y ese que se jubila? ¿Por qué se jubila? ¿Cuántos años vive? Claro. ¿No? 4 años más. La expectativa de vida es, a esa edad, 82, no 87, ¿no? Claro, entonces, claro, si yo alargo la expectativa de vida, más me gasto. sube el gasto. Si yo digo, no, este se va a morir enseguida, bien rápido, claro. el gasto es menor, ¿no es así? Hay un tema, perdón, del astorismo también, por lo que uno lee, sobre todo lo que pasó en el Congreso de la Asamblea de Uruguay, es que dice, nosotros en 13 años llevamos la política económica, es de las pocas cosas que ha ido siempre bien, y es como que sienten que le doblan la mano en esto también, ¿no? Hay un tema un poco ahí de... Bueno, el astorismo... ¿De ego sectorial? Bueno, digamos de... Egos tiene todo el mundo y buenos propósitos también tiene todo el mundo. Yo creo que el astorismo lo que se siente que es el representante de una concepción en el Frente Amplio. Perdón, esto es más que el astorismo. Bueno, astorismo en sentido amplio, pues no solo Asamblea Uruguay. Sí, Frente ¿no? Libre Serénica. Sí, sobre todo Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio y algunos otros grupos de menor porte que no están en el Parlamento, pero que acompañan al Frente Libre Sereño. Bueno, lo que dicen ellos, hemos construido una línea política económica que continúa algo de lo anterior, pero modifica cosas sustanciales, etcétera, etcétera. Somos responsables de esto ha funcionado, acá están los números macroeconómicos de crecimiento del Uruguay, etcétera, etcétera, y esto hay que mantenerlo, si no es un gran riesgo para el país, ¿no? La visión negativa desde el propio grupo, sí, pero somos los que damos siempre la cara para recibir primero las tortas. ¿Esto puede afectar en la imagen de Astori de cara a una precandidatura del Frente Amplio? Bueno, eso hay que verlo después. Es decir, Astori por ahora está corriendo, se puede decir, un poco de atrás. Ya no existe aquella polarización Mujica-Astori. Mujica ya dijo que no, que dejaba esa candidatura. Habló en la despedida de fin de año en el Quincho de Varela y dijo, me estoy borrando, pero... Sí, dice... el primero, el Mujica ha dicho muchas veces eso, también ha dado Pareció señales. Bastante sincero y claro el discurso del otro día. Yo creo, pero esto es una visión absolutamente personal, que debe estar muy cansado. La política y el gobierno cansan mucho. Hay momentos que dicen, bueno, yo ya no aguanto más. Sí, dijo que va a estar en un puesto de relleno, dice, como para no dejar solo a los compañeros. El tema es que... Y que tiene las neuronas viejas y cansadas. Ahí está un poco que se quiere retirar a leer y a descansar un poco. El problema es que él tiene una opción que yo no sé hasta dónde él es dueño de su destino. Claro. Hasta ahora da la impresión, mirando todos los números, mirando elementos cualitativos, que Mujica no logra transferir el electorado que lo sigue a él. No lograr transferir, ¿qué quiere decir? Que Agassi, del MPP, perdió la presidencia del Frente Amplio contra Mónica Xavier, que la lista del MPP salió segunda en las internas nacionales de junio del 14, que Lucía Topolansky pierde con Daniel Martínez, que Alejandro Pacha Sánchez pierde con Javier Miranda la presidencia del Frente Amplio. Entonces, esa es una realidad y los números en las encuestas demuestran que una cosa da Mujica y otra cualquier sucedáneo. Tampoco puedes tirar... Y con Sendic perdieron un buen tiempo. Claro, está cansado de una cuestión, como dice él, de la Por eso, ideología. bueno, pero el tema es que el riesgo que corre en que el MPP no tenga la preeminencia que tiene hoy sin la candidatura Mujica. No sé si un Mujica encabezando el Senado solamente, pero con una fórmula presidencial cuya titularidad no sea de ellos, le da la misma fuerza. Dentro del MPP se nota, además hay declaraciones públicas, no es solamente conversaciones privadas, que hay muchos preocupados y diciendo el candidato tiene que ser Mujica. Lo hemos visto ya, sobre todo en los jóvenes que están caminando a hacer sin duda el recambio en el 2024, ¿no? Donde hay muchas figuras. Bien, Óscar Botinelli, muchísimas gracias. Muchas gracias como siempre. Vamos a repasar